¿Sabías que nuestro planeta tiene su propia especie de latido electromagnético? Se trata de las resonancias Schumann, un fenómeno fascinante que ocurre en las profundidades del espectro electromagnético de la Tierra, justo en la franja de frecuencias extremadamente bajas. Aunque no podemos oírlas con nuestros oídos, estas resonancias están presentes constantemente, como un murmullo sutil que recorre el planeta. Estas vibraciones llevan el nombre del físico alemán Winfried Otto Schumann, quien en 1952 predijo, mediante cálculos matemáticos, que el espacio entre la superficie terrestre y la ionosfera, esa capa superior de la atmósfera cargada eléctricamente, podía actuar como una enorme caja de resonancia. Imagina un tambor gigantesco donde la Tierra es la base y la ionosfera la membrana. Cada vez que cae un rayo en algún lugar del mundo, y eso ocurre unas 50 veces por segundo, se genera una onda electromagnética que resuena dentro de esa caja. Estas resonancias no se dan al azar, se presentan en frecuencias específicas, como si fueran notas musicales. La más conocida vibra a unos 7,83 Hz, y es considerada la frecuencia fundamental. A esta le siguen otras, también fijas, alrededor de 14,3, 20,8, 27,3 y 33,8 Hz. Cada una de estas frecuencias representa una especie de eco de la Tierra, con longitudes de onda que recorren miles de kilómetros. Lo más curioso es que estas frecuencias no son estáticas. Pueden variar ligeramente, influenciadas por fenómenos como las tormentas solares, que modifican el tamaño de la cavidad entre la Tierra y la ionosfera, o por otros cambios en la atmósfera. Aún así, su presencia es constante y forma una especie de telón de fondo electromagnético que acompaña a nuestro planeta día y noche. Las resonancias Schumann no solo son interesantes para la física. Algunas investigaciones han explorado su posible relación con la actividad cerebral, los ritmos biológicos e incluso con ciertos estados de conciencia. Aunque todavía hay mucho por descubrir, lo cierto es que estas vibraciones invisibles nos recuerdan que la Tierra está viva y en constante diálogo consigo misma, resonando en un susurro que atraviesa continentes y océanos. Las resonancias Schumann han demostrado ser herramientas valiosas para la ciencia. Gracias a su relación con la actividad eléctrica en la atmósfera, los científicos las han utilizado para seguir el rastro de tormentas y relámpagos en todo el planeta. Pero su utilidad va mucho más allá. Como esa actividad eléctrica está conectada con el clima, se ha propuesto que estas resonancias podrían servir también para monitorear los cambios en la temperatura global y en los niveles de vapor de agua en la parte alta de la atmósfera, la troposfera superior. Estas vibraciones naturales también han ayudado a explorar zonas menos accesibles de nuestro entorno, como la ionosfera inferior de la Tierra. Incluso se ha planteado la idea de utilizarlas para investigar la atmósfera de otros planetas. ¿Cómo? Detectando las señales que dejarían los relámpagos en esos mundos lejanos, muy parecidas a las firmas que dejan aquí en la Tierra. Pero eso no es todo. Las resonancias Schumann parecen ser sensibles a lo que ocurre en el espacio cercano, han mostrado cambios cuando se producen alteraciones en el campo magnético terrestre o en la propia ionosfera, por ejemplo, durante tormentas solares. Además, se ha descubierto una conexión entre estas resonancias y fenómenos espectaculares que ocurren en lo alto de la atmósfera, como los Praits, Elves y chorros, unos destellos luminosos provocados por relámpagos muy potentes que parecen salidos de una película de ciencia ficción. En años recientes, ha surgido un nuevo y prometedor campo de estudio, el posible uso de estas resonancias como indicadores tempranos de terremotos. Aunque aún se encuentra en una etapa preliminar, la idea de que estos latidos del planeta puedan advertirnos de movimientos sísmicos antes de que ocurran es realmente emocionante. El interés científico por este fenómeno resurgió con fuerza en 1993, cuando el investigador R. Williams encontró una correlación entre la frecuencia de las resonancias y la temperatura del aire en los trópicos. Este hallazgo abrió la posibilidad de usarlas como una herramienta para vigilar el calentamiento global. Y en otro campo completamente distinto, el de la geofísica, estas resonancias también se están usando para buscar yacimientos submarinos de petróleo y gas. La historia de las resonancias Schumann comienza incluso antes de que recibieran ese nombre. En 1893, el físico George Francis Fitzgerald propuso una idea muy avanzada para su época, que las capas superiores de la atmósfera, a unos 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra,
podrían comportarse como buenos conductores eléctricos. Basándose en esa suposición, Fitzgerald calculó que dentro de ese espacio, entre la Tierra y esas capas altas, podían producirse oscilaciones electromagnéticas. Estimó que la más lenta de esas oscilaciones tendría un periodo de 0,1 segundos, lo que corresponde a una frecuencia de aproximadamente 10 hercios. Esa predicción anticipaba, sin saberlo, el modo fundamental de las resonancias Schumann. Las ideas de Fitzgerald no tuvieron gran difusión, ya que las presentó brevemente en una reunión científica y solo fueron mencionadas de pasada en una columna de la revista Nature. Hoy, sin embargo, algunos investigadores creen que su aporte fue tan significativo que las resonancias deberían llamarse resonancias de Schumann-Fitzgerald. Unos años más tarde, en 1902, los científicos Heaviside y Kennedy sugirieron la existencia de una capa atmosférica capaz de reflejar las ondas electromagnéticas, lo que más adelante se conocería como ionosfera. No fue hasta 1925 que esta capa se confirmó experimentalmente, gracias a los trabajos de Edward Appleton y Barnett, quienes recibieron gran reconocimiento por demostrar que la ionosfera no era solo una idea teórica, sino una realidad medible. La teoría matemática que permitiría comprender estas resonancias fue avanzando poco a poco. En 1918, G.N. Watson desarrolló herramientas esenciales para estudiar cómo se comportan las ondas en estructuras esféricas, como la cavidad que existe entre la Tierra y la ionosfera. Pero fue el físico Wilfried Otto Schumann quien, en la década de 1950, dio el paso decisivo, comenzó a estudiar, de forma teórica, cómo esta cavidad actuaba como una guía de ondas global capaz de sostener resonancias electromagnéticas naturales. Junto con su colega H.L. Coney, Schumann trató de medir esas resonancias entre 1952 y 1954. Las señales eran tan débiles y estaban tan ocultas en el ruido de fondo electromagnético que los resultados eran difíciles de interpretar. No fue hasta una década más tarde, entre 1960 y 1963, que los investigadores Boulsard y Wagner desarrollaron técnicas más sofisticadas que permitieron extraer esas frecuencias con claridad. Desde entonces, el interés por las resonancias Schumann no ha parado de crecer, tanto en la física como en la meteorología, la geofísica e incluso en campos más especulativos como la neurociencia o la predicción sísmica. La base de todo este fenómeno está en los rayos, que actúan como potentes emisores de ondas electromagnéticas. Cada vez que un rayo cae, su canal conductor emite energía en forma de ondas de baja frecuencia, generalmente por debajo de los 100 kHz. Estas ondas, aunque se debilitan con la distancia, quedan atrapadas entre la Tierra y la ionosfera, rebotando de un lado a otro y generando una resonancia. La cavidad actúa entonces como un gigantesco resonador natural, en el que ciertas frecuencias se refuerzan a sí mismas y se mantienen vibrando a nivel global. Desde el punto de vista teórico, en una cavidad ideal como esta, la frecuencia de resonancia del modo n, es decir, el número de orden del eco dentro de la cavidad, puede calcularse con una fórmula bastante elegante. En esta fórmula, se representa la velocidad de la luz, a es el radio de la Tierra y n es el número del modo resonante. Esta ecuación nos dice que la frecuencia depende del tamaño del planeta y del número de oscilaciones de la onda en la cavidad. Cuanto mayor sea el modo, n, más alta será la frecuencia. En la realidad, esta cavidad no es perfecta. La ionosfera, aunque es un buen conductor, tiene una conductividad limitada, lo que hace que parte de la energía de las ondas se pierda, reduciendo ligeramente la frecuencia real con respecto a la que predice la teoría ideal. Además, factores como el día y la noche, las tormentas solares, el campo magnético terrestre, las variaciones en la forma del planeta y otros fenómenos atmosféricos introducen asimetrías que modifican el comportamiento de estas resonancias. Las resonancias Schumann siguen siendo una herramienta única para estudiar el planeta. A través de ellas, los científicos pueden escuchar, casi literalmente, cómo vibra la Tierra, revelando detalles sobre el clima, la atmósfera, y quizá incluso sobre los cambios geofísicos que aún no terminamos de entender del todo. Hoy en día, las resonancias Schumann no son solo una curiosidad científica, sino un fenómeno que se monitorea constantemente en distintos rincones del planeta. Existen estaciones de investigación repartidas por todo el mundo, cada una equipada con instrumentos de alta sensibilidad que permiten captar estas sutiles vibraciones de la Tierra. Para lograrlo,
se utilizan sensores muy especializados, generalmente, 2 bobinas magnéticas dispuestas horizontalmente que detectan las variaciones del campo magnético terrestre en las direcciones norte-sur y este-oeste, y una antena vertical, tipo dipolo, encargada de captar la componente vertical del campo eléctrico. Estos equipos operan en una banda de frecuencias muy baja, que va aproximadamente de 3 a 100 hercios. Para ponerlo en contexto, las señales de resonancia Schumann tienen una amplitud eléctrica de apenas 300 microvoltios por metro, una cantidad diminuta si se compara con el campo eléctrico estático que normalmente existe en la atmósfera durante buen tiempo, que puede rondar los 150 voltios por metro. Algo parecido ocurre con el campo magnético. El generado por las resonancias Schumann es del orden de 1 picotesla, muy inferior al campo magnético terrestre habitual, que oscila entre 30 y 50 microteslas. Por eso, se necesitan dispositivos muy sensibles y especializados para registrar estas señales tan delicadas. Uno de los métodos más eficaces para captar el componente eléctrico fue propuesto por Ogawa y sus colegas en 1966. Consiste en usar una antena esférica conectada a un amplificador con una impedancia muy alta, lo que permite detectar hasta las señales más tenues. Para la parte magnética, se utilizan bobinas de inducción que pueden llegar a tener decenas o cientos de miles de vueltas de hilo de cobre, enrolladas en núcleos con alta permeabilidad magnética. Es tecnología avanzada al servicio de una tarea sutil: escuchar los susurros electromagnéticos del planeta. Desde el principio de su estudio, se supo que estas resonancias podían convertirse en una excelente herramienta para monitorizar la actividad eléctrica global, ya que están directamente influenciadas por las tormentas eléctricas. En cualquier instante, hay alrededor de 2000 tormentas activas en el mundo, generando colectivamente unos 50 rayos por segundo. Esas descargas, al interactuar con la cavidad Tierra-ionosfera, mantienen constantemente viva la señal de fondo de las resonancias Schumann. Aunque su origen sea global, interpretar estas señales no es una tarea sencilla. Determinar dónde están cayendo esos rayos a partir de los registros de resonancia es un desafío complejo. Para hacerlo, los investigadores deben tener en cuenta tanto la distancia a la fuente del rayo como el modo en que las ondas electromagnéticas viajan por la cavidad entre la ionosfera y la Tierra. Una estrategia común consiste en usar información previa sobre cómo se distribuyen los rayos alrededor del mundo, es decir, una especie de mapa climático de tormentas eléctricas, y ajustar los datos según esas referencias. Otra opción es ubicar los sensores en lugares estratégicos como el Polo Norte o el Polo Sur, que por su posición geográfica están aproximadamente equidistantes de las zonas con mayor actividad de tormentas durante el día. Pero también existe un método más sofisticado que evita depender de suposiciones previas. Este enfoque consiste en descomponer los espectros promedio de las resonancias Schumann, basándose en las relaciones matemáticas entre los componentes eléctrico y magnético. Al analizar cómo se combinan y se comportan estas señales en conjunto, se pueden obtener pistas sobre la actividad global sin necesidad de conocer de antemano la distribución exacta de los rayos. Eso sí, esta técnica parte de una simplificación importante: asume que la cavidad Tierra-ionosfera es completamente esférica y simétrica. Sabemos que en realidad esto no es del todo cierto. La ionosfera varía entre el día y la noche, el campo magnético terrestre no es uniforme, etc., pero esta suposición permite hacer análisis útiles y obtener información bastante aproximada. Así, gracias a una mezcla de intuición científica, tecnología precisa y modelos matemáticos, las resonancias Schumann se han convertido en una especie de termómetro planetario, capaz de ofrecernos datos en tiempo real sobre lo que ocurre en la atmósfera, incluso a miles de kilómetros de distancia. Una prueba más de que la Tierra, aunque no lo notemos, está en constante conversación consigo misma, y nosotros apenas estamos empezando a escuchar. Uno de los aspectos más intrigantes, y también más debatidos, del fenómeno de las resonancias Schumann es su comportamiento a lo largo del día. Estas variaciones diurnas del espectro de potencia no solo están bien documentadas, sino que han sido el centro de intensas discusiones en la comunidad científica. Y no es para menos, ya que reflejan una combinación fascinante entre la actividad eléctrica global, provocada principalmente por las tormentas, y el estado dinámico de la cavidad entre la Tierra y la ionosfera, ese eco invisible que rodea nuestro planeta. Cuando se observa el campo eléctrico vertical, que es una de las señales más claras de estas resonancias,
se nota algo curioso: este campo no depende de la dirección de la tormenta respecto al punto de observación. Es decir, da igual si los rayos caen en Asia o en Sudamérica, el campo eléctrico vertical responde por igual. Por eso se le considera una medida bastante confiable de la actividad eléctrica global, como si la Tierra nos susurrara cuántos rayos están ocurriendo en cada momento, sin importar desde dónde escuchemos. A lo largo de un día típico, el comportamiento de este campo revela 3 picos muy definidos, que coinciden con las regiones más activas del planeta en cuanto a tormentas eléctricas. El primero aparece hacia las 9 de la mañana en tiempo universal UT, y se asocia con la intensa actividad en el sudeste asiático. El segundo, más marcado aún, surge alrededor de las 14 UT, en pleno auge de las tormentas en África, y el tercero aparece hacia las 20 UT, cuando Sudamérica entra en su momento más eléctrico del día. Eso sí, la intensidad y el horario exacto de estos picos puede cambiar según la estación del año, ya que el clima no es el mismo en julio que en enero. Este patrón ha llevado a los científicos a clasificar las regiones activas como si fueran chimeneas eléctricas del planeta. África, sin duda, lidera esta clasificación con fuerza, siendo su pico diario el más potente, como si su chimenea emitiera el humo más denso. Pero la polémica llega al comparar Asia con América. Según desde donde se mida, los resultados cambian. Quienes estudian las resonancias desde Europa tienden a ver a Asia como la segunda chimenea más activa, mientras que desde Norteamérica se percibe a Sudamérica como la que lleva la delantera. Para resolver esta discrepancia, algunos investigadores, como Williams y Satori, propusieron un enfoque más cuidadoso: eliminar de los datos los efectos que provoca la diferencia entre el día y la noche en la conductividad de la ionosfera. Al corregir esas asimetrías, los registros se vuelven más limpios y comparables. De hecho, un estudio liderado por Satori y colaboradores mostró que, incluso después de esas correcciones, la chimenea asiática seguía superando a la americana. Investigadores como Pe Chani y su equipo llevaron el análisis un paso más allá. En lugar de depender exclusivamente de registros terrestres, utilizaron datos satelitales sobre rayos para simular el campo global de resonancia Schumann. Aunque estos satélites detectan mayormente rayos dentro de las nubes, y no tanto los que viajan de la nube al suelo, que son los más relevantes para excitar las resonancias, los resultados siguieron la misma tendencia, Asia por delante de América. Ahora bien, no todo el mundo está convencido. Otros datos satelitales, tanto ópticos como basados en la climatología del rayo, sugieren que el centro de tormentas eléctricas en Sudamérica podría ser incluso más intenso que el asiático. Esta aparente contradicción todavía no tiene una explicación definitiva. Así que, mientras las resonancias Schumann siguen vibrando día tras día, y los rayos chispean por todo el globo, los científicos siguen intentando resolver este enigma eléctrico: ¿cuál de las grandes chimeneas del planeta está realmente liderando esta sinfonía invisible? La respuesta, por ahora, sigue flotando en la atmósfera, esperando a ser descubierta. Durante los primeros años de investigación sobre las resonancias Schumann, los científicos notaron algo curioso: la intensidad de estas señales cambiaba a lo largo del día. En ese momento, la explicación más aceptada era bastante sencilla: estas variaciones se debían a los cambios en la posición relativa entre las tormentas, la fuente de los rayos, y los lugares desde donde se realizaban las observaciones. En otras palabras, no era necesario invocar ninguna transformación especial en la atmósfera para explicar por qué la señal era más fuerte o más débil a ciertas horas. La ionosfera, esa capa cargada eléctricamente que rodea la Tierra y actúa como el techo de la cavidad resonante, se consideraba un actor más bien estable en este escenario. Con el tiempo, algunos modelos teóricos apoyaron esta visión, sugiriendo que la diferencia entre el comportamiento de la ionosfera durante el día y la noche, conocida como asimetría día-noche, tenía una influencia muy pequeña sobre las resonancias observadas. Todo cambió en la década de 1990, cuando dos investigadores, Sandman y Fraser, publicaron un estudio que sacudió un poco las certezas establecidas. Ellos desarrollaron una técnica ingeniosa: compararon registros tomados simultáneamente desde dos estaciones muy separadas longitudinalmente, lo que les permitió distinguir mejor entre lo que era efecto local, es decir, influenciado por la ionosfera directamente encima de cada estación, y lo que era efecto global, producido por la actividad eléctrica planetaria.
A partir de esta comparación, propusieron que las variaciones diarias que se observan en las resonancias no eran solo producto de la distribución de tormentas, sino que también estaban moduladas por cambios en la altura de la ionosfera local. Su enfoque, que combinó datos observacionales con principios de conservación de energía, convenció a muchos en la comunidad científica y motivó un aluvión de estudios posteriores. Como suele ocurrir en ciencia, los nuevos descubrimientos no cerraron el caso, sino que lo hicieron más interesante. Investigaciones recientes han mostrado que los resultados de Sandman y Fraser pueden reproducirse sin necesidad de introducir variaciones día-noche en el modelo, lo que sugiere que sus hallazgos, aunque importantes, quizás no se deban solo a cambios ionosféricos. En definitiva, su propuesta sigue siendo válida, pero quizás no tan concluyente como parecía en un principio. Lo cierto es que los registros de resonancia Schumann muestran patrones muy marcados tanto a lo largo del día como en función de las estaciones. Muchos de estos cambios coinciden, de manera sorprendentemente precisa, con los momentos en que la Tierra pasa de noche a día, el amanecer, y de día a noche, el atardecer, lo cual parece reforzar la idea de que la ionosfera y su asimetría entre el lado diurno y el nocturno juegan un papel importante. Pero también hay días en los que, contra todo pronóstico, no se observa ningún cambio en las amplitudes justo al amanecer o al atardecer. Y aquí entra en juego otra posibilidad: quizás no sea la ionosfera la responsable principal de estas variaciones, sino la migración diaria y estacional de las tormentas eléctricas alrededor del mundo. De hecho, algunos estudios han demostrado que gran parte del comportamiento observado puede explicarse bien con solo seguir el movimiento de las tormentas, sin necesidad de involucrar cambios atmosféricos complejos. Dos estudios teóricos recientes han aportado aún más claridad al tema. Según sus cálculos, los efectos provocados por la transición entre el día y la noche son bastante menores en comparación con las variaciones causadas por los picos de actividad eléctrica global. Es decir, los rayos siguen siendo los protagonistas más influyentes en esta historia resonante. A pesar de estos avances, el debate no se ha cerrado. La mayoría de los investigadores acepta que la geometría entre la fuente, los rayos, y el observador es la causa principal de las variaciones diurnas. La verdadera magnitud de la influencia día-noche en la ionosfera sigue siendo motivo de discusión. Una de las razones por las que esta controversia persiste es que los datos que obtenemos de las resonancias Schumann no nos permiten distinguir claramente entre los distintos elementos del sistema, como si estuviéramos tratando de armar un rompecabezas en el que muchas piezas encajan en más de un lugar. Esto deja abierta la posibilidad de múltiples interpretaciones, todas razonables, todas parciales, sobre lo que realmente está ocurriendo en nuestra atmósfera invisible. Uno de los desafíos más intrigantes en el estudio de las resonancias Schumann es algo que los científicos llaman el problema inverso. Suena complicado, pero en realidad se refiere a una pregunta fascinante: ¿podemos deducir cómo y dónde se originó un rayo a partir de las señales que deja en la resonancia? Es como intentar reconstruir el perfil de una piedra que ha caído en un lago solo observando las ondas en la superficie. Ahora bien, hay un obstáculo importante: en todo momento, en algún rincón del planeta, unos 50 rayos por segundo están sacudiendo el cielo. Esta frecuencia altísima genera una mezcla constante de señales que se superponen y hacen casi imposible distinguir un destello individual de otro. Es como si alguien tocara cientos de notas a la vez en un piano, difícil saber cuál corresponde a qué dedo. De vez en cuando, aparece un relámpago especial. Son rayos tan intensos, tan cargados de energía, que destacan del murmullo eléctrico del fondo como si alguien hubiese golpeado una campana en medio de una sinfonía. Estos destellos se conocen como ráfagas Q, y se producen cuando un rayo transfiere una enorme cantidad de carga eléctrica de las nubes al suelo, con una corriente de pico bastante elevada. Estas ráfagas Q no solo son espectaculares por su intensidad, sino también porque pueden superar en más de 10 veces la amplitud habitual del fondo de resonancia Schumann. Además, ocurren más o menos cada 10 segundos, lo que las convierte en eventos bastante aislados y, por lo tanto, analizables de forma individual. Gracias a ellas, es posible ubicar la fuente del rayo utilizando distintas técnicas de medición. Algunas de estas técnicas usan varias estaciones distribuidas en diferentes puntos del planeta, lo que permite una mayor precisión, pero también requiere equipos más costosos y complejos. Otras, en cambio, pueden hacerse desde una sola estación, aunque con menor exactitud.
Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Hoy sabemos que muchas de estas ráfagas están relacionadas con fenómenos espectaculares que ocurren sobre las tormentas eléctricas, llamados eventos luminosos transitorios, ELT. Quizás hayas oído hablar de los Praids, unas llamaradas rojizas y fantasmales que brotan por encima de las nubes, a veces alcanzando altitudes estratosféricas. En 1995, un grupo de investigadores liderado por Boxitro demostró que los Praids suelen estar provocados por rayos positivos de nube a tierra, y que estos rayos, curiosamente, van acompañados de ráfagas Q detectables en la banda de las resonancias Schumann. Más aún, los datos recientes muestran una fuerte correlación entre la aparición de Praids y las ráfagas Q, lo que ha llevado a los científicos a proponer que podríamos usar las resonancias Schumann para estimar cuántos Praids ocurren en todo el planeta. Una idea brillante, considerando que estos eventos son difíciles de ver a simple vista, pero no escapan al oído de la Tierra. Pero las resonancias Schumann no solo nos cuentan historias sobre rayos y luces misteriosas en el cielo. También podrían hablarnos sobre el clima del planeta. En 1992, un investigador llamado Williams propuso una idea audaz, que estas resonancias podían servir como un termómetro global. ¿Cómo? Resulta que la frecuencia de los rayos, es decir, cuántos rayos se producen, aumenta con la temperatura, y lo hace de forma no lineal. Esto significa que pequeños cambios en la temperatura pueden traducirse en grandes cambios en la actividad eléctrica. En otras palabras, cuantos más rayos hay, más intensas son las resonancias Schumann, y eso podría indicar que la temperatura global está aumentando. Además, las partículas de hielo involucradas en los procesos eléctricos que generan los rayos también juegan un papel clave en la forma en que la atmósfera retiene o libera calor. Esto crea un efecto de retroalimentación que es crucial para entender el cambio climático. De hecho, en 2006 se publicó un estudio que sugería una relación directa entre las resonancias Schumann y la temperatura superficial de la Tierra. 3 años después, otro estudio reforzó esa idea. Así, lo que alguna vez fue visto solo como una curiosidad electromagnética se está convirtiendo, poco a poco, en una herramienta científica de enorme valor para monitorear la salud térmica de nuestro planeta. Las resonancias Schumann siguen demostrando que incluso los fenómenos más silenciosos pueden tener mucho que contar sobre la Tierra y su clima cambiante. El vapor de agua que circula en la parte baja de la atmósfera, conocida como troposfera, juega un papel fundamental en el sistema climático de la Tierra. No solo actúa directamente como gas de efecto invernadero, atrapando el calor como si fuera un amante invisible, sino que también influye de manera indirecta, interactúa con las nubes, con los aerosoles, esas diminutas partículas en suspensión, y con la química que ocurre en esa capa atmosférica donde vivimos y respiramos. Dentro de toda esta dinámica, hay una región que se ha ganado especial atención, la troposfera superior. Allí, el vapor de agua tiene un impacto mucho mayor en el efecto invernadero que en las capas más bajas de la atmósfera. Pero, a pesar de su importancia, aún no se sabe con certeza si su presencia en esa zona actúa como un factor que refuerza el calentamiento global, retroalimentación positiva, o si, por el contrario, lo modera, retroalimentación negativa. Esa incógnita sigue sin resolverse del todo. ¿Y por qué no se ha podido responder con claridad? El gran reto está en que monitorear los niveles de vapor de agua en la troposfera superior, UTWW, en todo el planeta y durante largos periodos de tiempo es realmente complicado. No hay suficientes instrumentos, ni la cobertura necesaria, ni datos constantes para trazar un panorama claro. Aquí es donde entran las tormentas eléctricas continentales, esas impresionantes masas de convección profunda que no solo generan la mayoría de los rayos del planeta, sino que también son capaces de llevar enormes volúmenes de vapor de agua hasta las alturas de la troposfera. Así, tienen una influencia directa sobre las variaciones globales del UTWW. Y aquí es donde las resonancias Schumann vuelven a aparecer como una herramienta inesperadamente útil. En el año 2000, el investigador Price propuso una idea fascinante, que los cambios en el vapor de agua de la troposfera superior podrían deducirse a partir del análisis de las resonancias Schumann. Si esta propuesta se afina con más estudios, podríamos contar con un nuevo método para observar uno de los elementos más difíciles de rastrear en el sistema climático. Una vez más,
esas sutiles vibraciones del planeta podrían estar diciéndonos mucho más de lo que imaginamos. Para que las resonancias Schumann, esas vibraciones electromagnéticas que envuelven a nuestro planeta como un eco constante, puedan manifestarse, se necesitan dos ingredientes esenciales. Por un lado, es imprescindible contar con una enorme cavidad elipsoide cerrada, casi como una campana planetaria. Esta cavidad debe estar delimitada por dos superficies conductoras separadas por una capa aislante. En el caso de la Tierra, la superficie terrestre actúa como la base conductora, mientras que el techo de esta gran sala resonante es la ionosfera, una región cargada de partículas eléctricas situada a decenas de kilómetros de altura. El segundo ingrediente es una fuente de energía eléctrica que genere ondas electromagnéticas, específicamente en el rango de frecuencias extremadamente bajas. En la Tierra, los rayos de las tormentas son los encargados de activar esa vibración global. Pero si estas condiciones se dan en otros mundos, también podrían resonar. Y de hecho, los científicos creen que no estamos solos en esto de resonar. En nuestro sistema solar hay otros 5 candidatos interesantes donde podrían producirse resonancias similares: Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Titán, la luna más grande de Saturno. Eso sí, simular cómo podrían funcionar estas resonancias en esos lugares es todo un desafío, porque no conocemos con suficiente precisión las características de sus cavidades planetarias, ni sus atmósferas, ni cómo interactúan con la electricidad. Y por ahora, aún no disponemos de tecnología in situ para medir directamente estos fenómenos en esos mundos. Venus es, quizás, el candidato más prometedor. La evidencia más clara de actividad eléctrica en su atmósfera, concretamente, de rayos, viene de las ondas electromagnéticas que detectaron las sondas soviéticas Venera 11 y 12. Inspirados por esos datos, científicos como Nikolaenko, Rabinowitz, Pechani y Price realizaron modelos teóricos de cómo serían las resonancias Schumann en Venus. Y todos llegaron a la misma conclusión: si hay rayos en Venus, y si colocamos un sensor en el sitio adecuado, podríamos detectar perfectamente sus resonancias. En el caso de Marte, la historia es un poco más enigmática. Hay registros desde la Tierra de emisiones de radio que podrían estar relacionadas con resonancias Schumann marcianas. Pero estas emisiones no son las señales madre, los modos primarios, sino variaciones secundarias, algo así como el eco del eco, de otras ondas que emite Marte en microondas no térmicas. Aunque la conexión con descargas eléctricas aún no se ha confirmado directamente, los datos abren una puerta muy interesante. La clave estará en futuras misiones a Marte que puedan llevar instrumentos para tomar medidas directamente sobre el terreno. En 2009, Ruff y su equipo anunciaron una posible detección de actividad eléctrica en Marte, basándose en modulaciones muy particulares del espectro de microondas. Estas coincidían con las frecuencias que se esperarían si hubiera resonancias Schumann en el planeta rojo. Aunque no se ha podido verificar del todo, los datos respaldan una hipótesis que Eden y Vannegut propusieron en los años 70 y que fue retomada por Renaud et al. En 2003, que las tormentas de polvo marcianas podrían generar separación de cargas y, por tanto, rayos. Varios científicos se han animado a modelar cómo serían esas resonancias globales marcianas. Desde los cálculos de Sukhorukov en 1991, hasta los trabajos de Pechani, Price y Molina Cuberos en los años 2000, todos coinciden en que, al menos, los dos primeros modos de resonancia deberían poder detectarse sin problemas si tenemos la tecnología adecuada. Y lo más emocionante es que ya hay indicios. Algunos espectros de radio recogidos en contextos de tormentas de polvo marcianas muestran señales que encajan con los 3 primeros modos de resonancia de Schumann. Si algún día logramos medir esto desde la superficie de Marte, estaríamos escuchando, por primera vez, el eco eléctrico de otro planeta. Un eco que, al igual que en la Tierra, podría contarnos cosas sobre su atmósfera, su clima, y quién sabe, tal vez incluso sobre su habitabilidad. Desde hace ya bastante tiempo, se viene especulando sobre la posibilidad de que Titán, la luna más grande de Saturno, pudiera albergar tormentas eléctricas y descargas de rayos. Los datos más recientes obtenidos por la misión Cassini-Huygens no parecen apoyar esta idea. Todo apunta a que, al menos en el presente, la atmósfera de Titán se mantiene en calma, sin señales de rayos o tormentas. Lo curioso es que, pese a esta aparente tranquilidad,
Titán ha captado mucho interés científico en torno a las resonancias Schumann. De hecho, gracias a la misión Cassini-Huygens, hoy por hoy su ionosfera es una de las más estudiadas y modeladas del sistema solar. Investigadores como Besar, Morente, Molina Cuberos, Nikolaenko, Pechani y Price han dedicado trabajos específicos a entender cómo podrían comportarse las resonancias Schumann en este mundo tan particular. Y lo que sugieren sus estudios es que, en Titán, solo el primer modo de resonancia sería detectable. Todo cambió en enero de 2005, cuando la sonda Huygens descendió y aterrizó en la superficie helada de Titán. A partir de ahí, empezaron a surgir una serie de teorías y observaciones que hablaban de una resonancia Schumann atípica. Y dado que, tras muchos sobrevuelos de Cassini, no se detectaron rayos, los científicos comenzaron a pensar en otras posibles fuentes de energía que pudieran excitar esas ondas resonantes. La hipótesis más aceptada hoy en día es que esa excitación no proviene de rayos, sino de algo más sutil pero igual de impresionante, las corrientes eléctricas inducidas en la ionosfera de Titán por la magnetosfera de Saturno, que gira como una especie de gigantesco motor magnético. Esa interacción sería suficiente para producir una resonancia detectable. Y lo más impactante de todo esto es que, gracias a las mediciones de Huygens, se observó el segundo modo de resonancia, un hallazgo que no solo confirmó la teoría, sino que llevó a una conclusión aún más asombrosa. Debajo de la superficie helada de Titán habría un océano de agua líquida mezclada con amoníaco, oculto bajo unas pocas decenas de kilómetros de corteza helada. Esta resonancia, silenciosa, ha servido, de forma indirecta, para desvelar un océano en las profundidades de este mundo alienígena. En contraste con Titán, Júpiter y Saturno sí han mostrado una actividad eléctrica mucho más evidente. En el caso de Júpiter, la existencia de rayos fue anticipada ya en 1975 por Barnum, y más tarde fue confirmada por varias misiones, Galileo, las Voyager, las Pioneer e incluso Cassini. Las imágenes ópticas mostraron claramente los destellos, y los sensores a bordo registraron las firmas electromagnéticas típicas de una descarga eléctrica. Saturno también es escenario de estas espectaculares tormentas. Aunque en las primeras visitas, con Pioneer y las Voyager en los años 70 y 80, no se consiguió una prueba concluyente, todo cambió en julio de 2012, cuando Cassini captó destellos visibles de rayos y registró sus señales con equipos electromagnéticos. Eso sí, a pesar de tener rayos confirmados, aún sabemos muy poco sobre el interior eléctrico de estos planetas gigantes. Ni siquiera está claro cuál sería el límite inferior de la cavidad resonante, es decir, donde empezaría la pared inferior de la gran sala donde sonarían las resonancias Schumann, ya que ambos planetas son completamente gaseosos. En lo que respecta a las resonancias de Schumann propiamente dichas, solo hay un intento serio de modelarlas para Júpiter. En ese estudio, se calculó el perfil de conductividad eléctrica de su atmósfera usando métodos similares a los que se utilizan para estudiar el interior de las estrellas. Los investigadores sugieren que estos modelos también podrían aplicarse a otros gigantes gaseosos como Saturno, Urano o Neptuno. Con la intensa actividad de rayos que hay en Júpiter, los expertos creen que, si colocáramos un sensor en el lugar adecuado dentro de su atmósfera o en órbita cercana, podríamos captar fácilmente sus resonancias Schumann. Tal vez, en un futuro no tan lejano, podamos escuchar cómo resuena la electricidad en los cielos de los gigantes del sistema solar. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.